es puesta en el olvido. Cuando uno está muerto en delitos y pecados, no está consciente de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Dios tiene que resucitarnos y darnos un poder nuevo. Y eso es el milagro de la conversión. Por eso se llama un nuevo nacimiento. Y es por eso que la consecuencia final del pecado, tanto en esta vida como cuando Dios le haga pagar a todos los hombres, junto con el autor del pecado, la muerte eterna, allí se revelará la consecuencia final del pecado. Es la muerte. Ahora, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Quizás con la ilustración previa de estar muertos en delitos y pecados, ¿puede un cadáver, puede un hombre que está en la tumba decir, voy a levantarme de aquí y continuar en el mundo, en los quehaceres de esta vida? Eso es imposible. Así, cuando alguien pregunta, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Sería lo mismo que un muerto se preguntara si puede resucitarse a sí mismo. Pero dejemos que la Biblia conteste en Jeremías capítulo 2, versículo 22. Y después de esta pregunta, vamos a ver un video que también nos introduce a este estudio. Pero quiero que leamos primero, antes de ver ese video que explica esta doctrina, esta verdad, cómo Dios contesta esta gran pregunta. ¿Puede usted resolver el problema del pecado? Capítulo 2, versículo 22 de Jeremías, dice así. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice Dios el Señor. Nota que es una expresión que revela la imposibilidad de que no importa qué métodos humanos usemos, ni el poder de la cultura, ni de la educación, ni del refinamiento, ni de lo que este mundo pueda ofrecer, aunque algunos querrán creer que pueden autoeducarse. Sin embargo, Dios declara que el hombre tiene fundamentalmente un problema serio, y es que tiene una condición pecadora desde que nace. En el corazón está un problema, y se manifiesta después en forma natural. Por eso necesitamos un milagro, el milagro de la conversión y del nuevo nacimiento. Aunque te laves, aunque hagas lo que hagas, tu mancha está delante de mí. Pero Dios tiene buenas nuevas. Él quiere quitarte esa mancha y colocarte en Cristo. Vamos a ver un video introductorio sobre este tópico que profundiza sobre esta lección y continuaremos después de él. Vamos a ver. Un noble romano era perseguido a muerte por sus enemigos. Para salvarlo, uno de sus siervos, que lo amaba mucho, cambió con él sus vestiduras. En la noche sus perseguidores lo capturaron y lo mataron, pero el amo salvó su vida. Lo mismo hizo Jesús con nosotros. Se vistió con nuestros harapos de injusticia y dio su vida por cada uno de nosotros. Jesús es nuestro Salvador y es único y suficiente para salvarnos. Si estamos enfermos, podemos elegir cualquier médico, incluso cambiar de facultativo. En la enfermedad del pecado, solo hay un médico que puede salvarnos, y ese médico es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios concede la salvación gratuitamente. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Leemos en Efesios 1:7. Efesios 2:8
nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero debemos creer en Jesús y tener fe en su poder para salvarnos. Gracias a nuestro Dios, porque finalmente el pecado será eliminado de esta tierra, y no quedará raíz ni rama del pecado. La tierra entonces será purificada. Todas las cosas serán renovadas. La maldición y el pecado no tendrán más lugar en esta tierra. Meditemos ahora en dos citas sobre la salvación. Creemos firmemente que el Padre amó tanto al mundo que le entregó su propio Hijo para salvarlo. Por medio de ese mismo Hijo suyo, nos libró de los lazos del pecado, a fin de que pudiéramos ser llamados hijos de Dios y serlo realmente. Pues solamente Cristo es el mediador y el camino de salvación. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. El pecado trajo terribles consecuencias. Todos los seres humanos han pecado. Además, el pecador queda bajo la servidumbre de Satanás. La suerte final del pecador es la muerte. Y algo más podemos agregar. El pecador no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. Dios trazó un plan para salvarnos del pecado y sus consecuencias. El plan de salvar al hombre a través de Jesucristo fue concebido desde la eternidad. En tercer lugar, Jesús es el único Salvador nuestro. Hay 7 actos redentores de Cristo Jesús, que son pilares en el cristianismo para nuestra salvación. En primer lugar, su encarnación. Siendo Dios, se hizo hombre. El segundo pilar es que tuvo una vida sin pecado. El tercer pilar es su muerte vicaria en la cruz por nosotros. El cuarto pilar es su gloriosa resurrección. Y el quinto pilar es su gloriosa ascensión a los cielos. El sexto pilar es su intercesión por cada uno de nosotros. Y el último pilar es su glorioso advenimiento a esta tierra. Recordemos, somos salvos por gracia. La salvación es concedida en forma gratuita. Para obtener la salvación hay que creer en Jesús. ¿Qué debemos hacer en base a lo aprendido en este interesante tema de la salvación? En primer lugar, debemos reconocer la desesperada condición que provoca el pecado en nosotros. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En segundo lugar, debemos aceptar a Jesús sin reservas como nuestro único y suficiente Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Algo más que debemos hacer es reconocer que la salvación es un don de la gracia de Dios. Aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo Jesús. Por gracia habéis sido salvos, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. Efesios 2:5 y 8. Es